la hidratación de este oxígeno. ¿Ve? La hidratación del oxígeno va a generar entonces la ruptura de un enlace nitrógeno y el oxígeno se estabiliza. Este oxígeno se estabiliza y nuevamente entonces el otro exceso del ácido clorhídrico va a protonar, en este caso, ¿a quién? Al oxígeno. Pero ¿por qué produce la protonación? Porque el halógeno que está aquí libre, un halógeno que está libre, va a colisionar con sodio. Al colisionar con sodio, se va a romper un enlace y va a formar, ¿qué cosita? La sal aloidea. Por lo tanto, entonces, vamos a tener aquí el ion nitronio inestable, porque aquí hay un par de electrones que se rompió, más entonces el oxígeno, ¿ve? Que está parcialmente hidratado. Es aquí donde el compuesto orgánico, al hidratarse parcialmente, va a formar la primera sal. Se forma la primera sal. Y todavía nos queda aquí otra molécula del ácido clorhídrico. Entre tanto, entonces, lo vamos a tratar a este grupo hidroxilo del ion nitronio, que fue, por ejemplo, aquí, del nitrito de sodio, con otra molécula del ácido clorhídrico. Aquí todavía nos queda uno. Por lo tanto, entonces, este hidrógeno que está aquí, lo que va a hacer es protonar al grupo hidroxilo del compuesto intermedio, y es aquí donde va a dar origen a la formación, miren, a la formación prácticamente de un catión oxonio, que está entonces con exceso de enlace, y es aquí donde se produce la reacción química de deshidratación. Por lo tanto, vamos a colocar aquí la molécula de agua. Al producirse esta reacción química de deshidratación, conlleva entonces a la formación del ion nitrosonio. Este ion nitrosonio prácticamente está en su forma inestable. Está en su forma inestable. Es aquí donde tenemos entonces este compuesto químico más quién. Tenemos más quién, más cloruro de sodio, más la molécula del agua, más un halógeno que está bajo la forma de un radical bastante electronegativo. Está bastante electronegativo. Es aquí donde recién al ion nitronio o al ion nitrosonio o al monóxido, ¿no? El nitrógeno, etc., lo vamos a tratar ¿con quién? Con esta amina primaria. Por lo tanto, entonces, tenemos aquí la amina primaria sustituida, que tiene un par de electrones libres. ¿Ve? Que tiene un par de electrones libres. Por lo tanto, entonces, es aquí donde lo vamos a tratar ¿con quién? Con esta amina primaria al ion nitrosonio. ¿Sí? A este ion nitrosonio que tiene 1, 2 y tiene aquí un electrón libre y otro electrón libre. Por eso hay que la deslocalización del enlace, porque aquí, si bien es cierto, tengo 1, 2, 3, está estable este átomo de nitrógeno, pero el oxígeno está inestable. Y al romperse el enlace, vamos a ver que este oxígeno está estable, pero este nitrógeno está inestable. Por lo tanto, entonces, eso facilita que estos electrones que están aquí puedan solaparse y formar un nuevo enlace. Permite la formación de un nuevo enlace y da origen
a un compuesto intermedio. Ojo, estas reacciones químicas ocurren entonces a muy bajas temperaturas. Bien, aquí en el oxígeno está estable, no hay ningún inconveniente. Hasta ahí está bien. ¿Dónde es el problema, profesor? El problema está en el nucleófilo atacante, porque el nitrógeno tiene 1, 2, 3, 4, exceso de enlace. Por lo tanto, entonces, es aquí donde la molécula del agua que está aquí, y esa molécula del agua que está aquí plasmado pequeñito, es donde realiza la reacción química de desprotonación del nucleófilo o al nucleófilo atacante. Entre tanto, entonces, esta molécula del agua que está aquí, por ejemplo, lo que va a realizar es sustraer el protón del nucleófilo atacante. Por eso a mis alumnos les digo, chicos, el que ataca pierde algo, el atacado se lleva algo, es así. Eso es lo que se va a dar. Por lo tanto, entonces, una vez que se produce el ataque nucleofílico, prácticamente el anillo o la amina primaria se estabiliza. ¿Ve? Genera entonces una reacción química de estabilización, pero sin embargo ganó un par de electrones más un compuesto intermedio que tiene entonces exceso de enlace. Es aquí donde la electronegatividad de este oxígeno, para dar origen a la formación de una sal de diazonio, va a sufrir una reacción química de protonación. Quiere decir entonces que el ion hidronio va a protonar. ¿A quién? Al oxígeno del compuesto intermedio. Entre tanto, entonces, una vez que se produce esta protonación, encontramos otro compuesto intermedio bajo la forma de hidróxido. Bajo la forma de hidróxido. Pase. Hidróxido, bien, nitrógeno, 1, bien, hidrógeno. Es aquí donde, ¿qué pasó? Por el efecto de la resonancia, es donde se rompe este enlace doble. Como hay aquí un par de electrones libres, es donde al romperse por resonancia, va a ganar un par de electrones libres más. Y es aquí donde los dos generan entonces un solapamiento de sus orbitales. Y va a formar un nuevo enlace. Entre tanto, entonces, esa formación de nuevo enlace es donde nuevamente va a permitir, ¿qué cosita? Va a permitir que el nitrógeno de la amina, que es el nucleófilo atacante, prácticamente, ¿sí? Va a tener 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, entonces, ¿cuántos enlaces debe tener? Máximo 3 más un electrón. Está inestable nuevamente. Es aquí donde participa esta molécula del agua. Ustedes van a realizar su brocal, probablemente. Por lo tanto, me dice, se produce una tautomerización. ¿Qué cosa es una tautomerización? Es cuando este hidrógeno visita a este hidrógeno. Una posibilidad. La otra posibilidad es que esta molécula del agua, que está ahí lejos, allá que está, es donde realiza nuevamente otra desprotonación. Sustrae el protón y lo que va a conllevar es entonces a la formación de otro compuesto intermedio, que viene a ser entonces el nitrógeno más 1, 2, el oxígeno, y tiene aquí un par de electrones libres y efectivamente el grupo de
o disculpen, el protón o el hidrógeno que le da la estabilidad a este oxígeno. ¿Ve? Y recién es aquí donde el ion hidronio que está aquí, que quitó un hidrógeno, prácticamente se convirtió en una molécula inestable, 1, 2 y 3 hidrógenos, inestable, y es aquí donde realiza otra desprotonación, sustrae este oxígeno electronegativo, un protón del agua y genera, por ejemplo, la hidratación, que viene a ser entonces la formación de un catión oxóneo. ¿Sí? ¿Está claro? La formación de un catión oxóneo. Y es aquí donde el catión oxóneo sufre una reacción química de deshidratación, porque tenemos entonces prácticamente con exceso de enlace el átomo de oxígeno. Es aquí donde experimenta una segunda reacción química de deshidratación y vamos a obtener dos moléculas de agua. Una vez que se produce esta reacción química de deshidratación, lo que ocasiona entonces es que este nitrógeno gane un par de electrones libres más. Al ganar un par de electrones libres más, este nitrógeno, por ejemplo, se vuelve entonces en un compuesto prácticamente inestable. Fíjense, uno, ¿no? Por lo tanto, entonces, el problema no está aquí, porque este nitrógeno está estable, el problema está aquí. Por lo tanto, entonces, es ahí donde permite la formación, en este caso, de la sal de diazónico. ¿Por qué? Porque el nitrógeno con el otro nitrógeno, al solaparse estos orbitales, estos electrones, va a dar origen a la formación de la sal de diazonio. Y la sal de diazonio es un compuesto orgánico que tiene múltiples aplicaciones. Muchas veces tenemos como colorantes. ¿Por qué la sal de diazonio? Porque los halógenos son formadores de sales. Por lo tanto, entonces, aquí yo tenía un halógeno, miren, ¿ve? Un halógeno. Por lo tanto, entonces, ahora sí voy a colocar el halógeno. ¿Ve? Por lo tanto, el halógeno que está aquí da origen a la formación o al nombre de la sal de diazonio. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Bien. Por lo tanto, entonces, eso viene a ser la sal de diazonio. Pero, sin embargo, los compuestos fenólicos se obtienen mediante esta síntesis química de formación vía sal de diazonio. Por lo tanto, entonces, para nosotros obtener el compuesto fenólico, lo que vamos a hacer es tratar a esta sal de diazonio, ¿con quién? Con la temperatura. A esta sal de diazonio lo que vamos a llevar es a una hidrólisis. Las sales de diazonio se hidrolizan en presencia de agua, en presencia de ácidos, como por ejemplo el ácido sulfúrico, y a altas temperaturas, mayor a 100 grados centígrados. Por lo tanto, entonces, quiere decir que a esta muestra problema que tenemos, la sal de diazonio, lo vamos a tratar con agua en presencia de un catalizador ácido, como por ejemplo el ácido sulfúrico, pero a altas temperaturas. Por lo tanto, entonces, la temperatura, ¿qué va a hacer? El hidrógeno, al protonar este grupo, lo rompe y hace que se hidrolice, que se desprenda, en este caso, el ion o la sal de diazonio. Al romperse esta sal de diazonio, ¿qué va a ocasionar?
va a hacer entonces que solo se forme, en este caso, el benceno carbocatiónico, el benceno inestable. Es aquí donde, una vez que se forma el benceno con deficiencia de enlaces, por ejemplo, producto, en este caso, de el desprendimiento del ion nitronio o de esta sal de diazonio, finalmente, es donde da origen entonces a la formación de un carbocatión. Pero usted, ¿cómo sabe qué es carbocatión, profesor? No se preocupe, no hay problema. Vamos a desarrollar. Aquí vamos a desarrollar. ¿Cuántos enlaces tiene este carbono? 1, 2, 3, 4. Aquí, 1, 2, 3. Ah, me falta un hidrógeno. Aquí, 1, 2, 3. Ah, me falta un hidrógeno. Aquí, 1, 2, 3, 4. Correcto. A ver, 1, 2, 3, 4. Con radical. ¿Me están entendiendo, no? Sí. Bueno, es como que yo he puesto aquí el radical. Aquí, 1, 2, 3. Ah, me falta uno. 4. Aquí, 1, 2, 3. Me falta un hidrógeno. ¿Sí? ¿Está claro? Por lo tanto, entonces, al producirse una desprotonación, al salir este enlace, ¿qué está pasando? Este átomo de carbono solo tiene ¿cuántos enlaces? Solo tiene 3 enlaces. 1, 2, 3. Ah, es un carbono inestable. Y es aquí donde recién la molécula del agua que está aquí realiza entonces el ataque nucleofílico. Al realizar el ataque nucleofílico va a dar origen, igual como le decía, la formación de un catión oxonio. Entre tanto entonces el catión oxonio que se está formando, que es inestable, en este caso por tener 1, 2 enlaces, es donde se produce una desprotonación. Y yo pregunto, ¿quién realizará la desprotonación? Es entonces, por ejemplo, el compuesto que ha facilitado la reacción química de esta molécula, de este compuesto, la salida. Por lo tanto, entonces, ese compuesto ácido que tenemos bajo esta forma es donde realiza la desprotonación y da origen a la formación de un alcohol. ¿Sí? ¿Está claro? A la formación entonces de un alcohol. Bien, entre tanto entonces tenemos la obtención de un alcohol mediante la ruta diazol. Es uno de los métodos bastante importantes que se utiliza entonces en la obtención de las sales de diazol. Por ejemplo, si lo notan bien, si no sale una foto y corroboramos entonces. ¿Bien?